sea Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea Jesús. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros con el tema de mensaje cuando agradó a Dios. Tema de mensaje cuando agradó a Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a Gálatas capítulo 1, versos 13 al 17 primeramente. Y después estaremos oyendo al mismo capítulo de Gálatas, viendo todos los versos desde el 1 hasta el 24, más o menos. Gloria sea Jesús, para tener una comprensión completa del tema de mensaje. Gloria sea Jesús. Tema de mensaje cuando agradó a Dios. Gloria sea Jesús. Dios bendiga a mi hermano Cifredo Castro. Dios te bendiga, Freddy. Gloria sea Jesús. Gracias por el favor de su sintonía, hermano. Hoy estuvimos gozándonos, gloria sea Jesús, con un culto tremendo que tuvimos en nuestra iglesia, Templo de Benecer. Gloria sea Jesús. Nuestro pastor, hermano Dwight Miranda, estuvo haciendo un reconocimiento al pastor fundador, el hermano Pedro Vivaldi. Gloria sea Jesús. Dios bendiga la fidelidad de su siervo y la fidelidad del Señor en cuanto a uno. Gloria sea Jesús. Cuando uno es fiel, Dios es fiel con uno. Gloria sea Cristo. Recuérdense el tema de mensaje cuando agradó a Dios, y Gálatas capítulo 1 versos 13 al 17. Voy a elevar una oración en lo que usted lo busca para que pues, comencemos con el mensaje. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor amado, porque tu Espíritu Santo y mi persona vamos a predicar tu palabra. Yo te pido que seas tú dándome la capacidad y el entendimiento necesario para poder hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos también para todos mis familiares, tíos, primos, sobrinos y todos los hermanos que se conectan. Gracias por el favor de su sintonía. Gálatas capítulo 1, versos del 13 al 17, dice la Biblia a la letra: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gloria sea Jesús. El Señor siga añadiendo bendición a su palabra, que es bendita por todos los siglos. Amén. De manera introductoria, hermano, para que entendamos, esta carta del apóstol Pablo se lo escribió a los Gálatas. Gálatas es la carta más fuerte de Pablo y se dirige a iglesias de la región de Asia Menor. Él fundó la iglesia de Galacia, pero algunos judíos cristianos habían comenzado a imponer sus ritos judaicos y a establecer la ley de Moisés como condición esencial para alcanzar la salvación. Lo que motiva esta nueva carta, que explica la salvación en Cristo y la revelación de Dios. La salvación en Cristo y la revelación de Dios. Y Pablo fue directo con estos hermanos, bien sencillo el mensaje, pero fue directo con ellos para explicarnos esas últimas dos partes: la salvación en Cristo y la revelación de Dios. Y si usted va conmigo nuevamente a Gálatas capítulo 1, verso 1, ahora vamos a desarrollar el mensaje desde el verso 1 hasta el 24, gloria sea Jesús. Y dice la palabra de Dios a la letra: Pablo, apóstol, y si usted tiene su Biblia, dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué el apóstol Pablo pone no por hombre ni no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo? Porque al apóstol Pablo, si usted lee la historia en el libro de los Hechos, capítulo 9,
el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, que le estaba persiguiendo a los hermanitos de la iglesia, y el Señor se le apareció. Y todos los que estaban alrededor de Pablo oyeron la voz del que hablaba, pero no vieron figura. El único que vio a la persona de Jesús fue el apóstol Pablo. Gloria sea a Jesús. Y cayó como medio muerto de la situación. Y le preguntó: ¿qué tú quieres, Señor? Y usted se sabe más o menos el resto de la historia, pero es para explicarle eso. Entonces dice Pablo apóstol, y está entre comillas eso, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, hablando de Jesucristo. Y dice el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él le está escribiendo esta carta de su puño y letra. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que él siempre menciona a Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, explicando, acuérdese que ahí dice que habían unos judíos que estaban tratando de volver a traer la liturgia de las tradiciones y del antiguo pacto. Entonces Pablo está tratando de presentarle el nuevo pacto a través de Jesucristo, gloria sea a Jesús. Dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dejando saber que Jesús se dio a sí mismo, porque Jesús es Dios. Entonces Dios entregó a Dios mismo, Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, gloria sea a Jesús, para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo es malo, hermano, aunque mucha gente diga lo que diga, el presente siglo es malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, vuelve y menciona, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Es una introducción que le da. Entonces aquí Pablo entra en lo conocido de que no hay, si usted tiene una Biblia Reina Valera, Pablo aquí cambia el tono, diciendo que no hay otro evangelio. Gloria sea a Jesús. Entonces dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el Pablo que a esos que estaban oyendo, a esos judíos que le estaban haciendo volver al rudimento después de haber aceptado a Jesús y creyendo la palabra de Dios, gloria sea a Jesús. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Jesucristo nos llamó a nosotros por su gracia, un favor inmerecido. Usted y yo no nos merecíamos ninguno el favor de Dios, pero Dios tuvo el favor de nosotros. Recuérdese que el tema de mensaje es cuando agradó a Dios. Amén. Para que entendamos por dónde viene la línea del mensaje y por dónde viene el apóstol Pablo. Y dice que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, aquí Pablo explica por qué le menciona la palabra de un evangelio diferente. No que haya otro. No hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es el único que existe debajo del cielo. No hay otro evangelio. Amén. La palabra evangelio, lo que significa evangelios o evangelio, que viene del griego, es buenas nuevas. Buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, Jesús vino con una buena noticia de que ninguno teníamos que perdernos, porque Dios mandó a su Hijo para salvarnos a todos. Amén. A su nombre sea la gloria. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo trata de presentar la postura de que hay personas que tratan de pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay muchas de las conocidas religiones populares, oiga, para que usted sepa esto, oiga esto y ponga la atención, hermano, que supuestamente
son o una revelación nueva que Dios le dio, o un ángel se le apareció como el ángel Morín, que se le apareció a Joseph Smith, el de los santos de los últimos días, que se le apareció un ángel y le dijo que buscara una piedra que estaba enterrada con un egipcio cunifoide, que fue la palabrita que utilizaron, y que supuestamente ese ángel, el ángel Morín, se le apareció y le dio esa tabla. De ahí, y le dio el libro de Mormón y todo eso. Amén. Y el libro, y la perla preciosa después, y todo eso, se le apareció un ángel. Entonces, otros fue que tuvieron una revelación nueva. Otros tomaron la Biblia y tergiversaron las palabras de Dios. La palabra que tiene la Biblia la cambiaron a un lenguaje supuestamente de que más específico, como lo Jehová solo. Amén. Y así, ¿entiendes? Entonces, dice el apóstol Pablo, esto lo dijo el apóstol Pablo en el año 50 y pico, después de Jesucristo. Oiga. Y desde ese tiempo que ya estaba la iglesia, que estaba moviéndose la iglesia, que estaba creciendo, ya habían personas que habían tergiversado la palabra de Dios y estaban tratando de tergiversar el evangelio de Jesucristo. Eso no es de ahora, hermano, eso viene de lejos. Amén. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice el apóstol Pablo. Usted lo nota en eso. Usted nota en el que predica una palabra como está en la Biblia y el que predica por conveniencia. El que predica por conveniencia pone las cosas a la manera suya. El que predica la palabra de Dios hace lo que el apóstol dice aquí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Siempre busca el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Y el apóstol, oiga la palabrita que dice el apóstol aquí para muchos de nosotros, para que sepamos que cada vez que usted predica la palabra de Dios, usted tiene que acatarse y atenerse a las consecuencias del Dios que lo llamó para hablar su palabra como está escrita. Amén. Y dice el apóstol, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, muchas personas tratan de agradar a los hombres y se apartan de ser siervos de Cristo. Ya no son siervos de Cristo porque se han vuelto siervos de los hombres. Verso 11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces aquí Pablo agarra y comienza a contar un poquito de la historia de él. Y dice el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oiga lo que el apóstol Pablo está hablando. Este hombre del que yo le estoy hablando a usted, escribió 13 libros del Nuevo Testamento o 13 cartas paulinas, que son cartas y enseñanzas que usted y yo la tenemos, que es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Dios utilizó a este hombre para terminar de desarrollar la revelación completa de Dios. Porque para eso fue que Dios escogió a los apóstoles, que Dios escogió. Fue para poder terminar la Biblia y terminar el nuevo evangelio. Amén. El Nuevo Testamento, perdón. El Nuevo Testamento. Amén. Porque ahora hay muchos títulos de apóstoles y apóstoles. Gloria sea a Dios. Llámese como usted quiera llamarse. Amén. Pero cuando Dios llamó a los apóstoles fue con una misión. Y el apóstol Pablo era uno. Amén. Y él mismo dice,
Pues yo ni lo recibí de hombre ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Entonces Pablo se va al pasado a explicar un pequeño testimonio de su conducta, de cómo era su conducta en el pasado, para contrarrestar a estos judíos que querían hacer que los hermanos volvieran a los rudimentos del antiguo pacto. Y dice el apóstol Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya aquí entramos en los textos que yo leí al principio. Que perseguía y asolaba a la iglesia de Dios en sobremanera. A un punto que una vez el Señor me dio un mensaje que prediqué y le puse como tema de mensaje de asesino a predicador del evangelio. Porque el mismo apóstol Pablo habla que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, gloria sea a Jesús, la ropa de Esteban la pusieron a los pies de él, lo dice la Biblia, a los pies de un joven llamado Saulo. Él era Saulo de Tarso. Él nació en una ciudad que se llamaba Tarso. Amén. Y su nombre era Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo. Gloria sea a Jesús. Y le pusieron la ropa y él dice que él consentía con la muerte de Esteban. Quiere decir que él estaba de acuerdo que mataron a Esteban. Gloria sea a Jesús. Entonces, dice el verso 14, y en el judaísmo aventababa a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo era un judío judaico ferviente, una gente que seguía sus tradiciones al pie de la letra. Gloria sea a Jesús. Como hay muchas personas de diferentes religiones que siguen su tradición y su cosa al pie de la letra, pero es porque no le ha llegado la revelación de la palabra de Dios. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener paciencia, así como Dios tuvo paciencia con usted y conmigo. Recuerde ese tema de mensaje. Pero cuando agradó a Dios fue que le agradó que usted y yo le sirviéramos. Gloria sea a Cristo. Y dice el apóstol, sigue diciendo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pablo era celoso, así como hay muchas personas que son celosos de su religión y de sus tradiciones. Entonces usted y yo tenemos que comprender que hay que traer a esa persona a la claridad del conocimiento de la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. No los argumentos humanos. Los argumentos humanos no van a cambiar ningún corazón. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para penetrar en un corazón y cambiarlo. Gloria sea a Jesús. El Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, es que hace el cambio en la persona. Gloria sea a Cristo. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, santo, mi alma te alaba. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Yo era un problemático, se lo voy a poner en un español claro, yo como dominicano, que lo estoy entendiendo. Yo era un problemático, yo era un rebusero. A mí me encantaba pelear, a mí me encantaba beber, usar droga, ir a fiestas, parrandear, hacer todas las cosas. Llama, mi alma te alaba. Y dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, ahí llegó el cambio. Cuando agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, pero, oiga, puso un pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Gloria sea a Jesús. Yo no sé cuántos de los hermanos le ha ocurrido eso, pero a mí sí me ocurrió, porque la primera vez que mi hermano me ministró, mi propio hermano de sangre, el pastor Robert Ramírez, que me habló con una palabra. Él comenzó a hablar en lengua y mi cuñada comenzó a interpretar. Y el Señor me decía a mí, desde el vientre de tu madre te escogí yo a ti. Y eso chocó en la mente mía, ¡pum! Y hubo una explosión. Y yo empecé a ver en una pantalla gigante, porque me dijo,
Desde el vientre de tu madre te escogí yo a ti y siempre te he cuidado. Y cuando me dijo esa palabra, siempre te he cuidado, en mi mente, ¡pum!, hubo una explosión. Y yo vi en una pantalla gigante frente a mí, en mi mente, todas las veces que el maligno trató de matarme. Y que por la gracia de Dios, Él me mantuvo vivo y hasta el día de hoy me tiene Él vivo. Gloria a Jesús. Pero en ese momento fue un momento de impacto fuerte porque le estaba entregando mi vida a Él. Y cuando empecé a ver eso como un rollo de película, una cosa increíble. Y ahora entiendo lo que la gente va a ver cuando llegue al cielo. Y lo que muchas películas presentan, que la persona antes de morirse ve una imagen de su vida entera en fracción de segundo. Desde la etapa en que está hasta la etapa en que era como un niño. Amén. Gloria sea a Jesús. Pero cuando agradó a Dios que desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia. Él me llamó por su gracia. Él te está llamando a ti, amigo, por su gracia. Él desea que por la gracia de Dios tú seas Él. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo no consultó con carne ni sangre, sino que obedeció a la voz del que le hablaba. Y cuando lo llevaron allí delante de Agripa, le dijo a Agripa lo mismo que le dijo, todo eso. Y dijo, y no consulté con nadie, sino que fui obediente a la voz que hablaba conmigo. Gloria sea a Jesús. Amén. Y dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ya estamos casi terminando, hermano. Verso 18, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El apóstol Pablo traza este lazo de tiempo aquí porque entonces usted tiene que aprender a conectar la Biblia. Entonces, si usted va a segunda de Corintios, creo que capítulo 12, a donde el apóstol Pablo habla algo del aguijón de la carne, porque en estos 3 años fue que el Señor le dio el mejor instituto bíblico que se ha dado debajo del cielo, que después de habérselo dado a Pedro y a los 11 apóstoles, a los 12, porque Judas también estaba, que se lo dio a aquellos, también el Señor se concentró en Pablo y le dio la revelación de lo que Pablo iba a hablar. Y el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 12, del verso 6, del verso 2 en adelante. Vamos a comenzar el verso 1. Desde el verso 1 hasta el 5. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo en cuanto a esto que estamos hablando de esos 3 años que pasaron. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 12, verso 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él le está hablando a una iglesia que, si usted lee el libro de los Corintios, se parece a una iglesia de hoy en día, con todos los mismos problemas. Y dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ya había pasado 14 años para ese tiempo. Y dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Por qué en el cuerpo y fuera del cuerpo? Porque cuando él fue arrebatado y llevado al cielo, que es lo que él habla aquí, él no sabe si Dios lo sacó del cuerpo o se lo llevó con todo y cuerpo al cielo. Gloria sea a Cristo Jesús. Y dice él hablando, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y vuelve y repite lo mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pablo está haciendo un juego de palabras, hablando en tercera persona, pero está hablando de sí mismo. Gloria sea a Jesús. Porque Dios
es más sabio que todos los hombres. Y Dios pone a uno a hablar en momentos en que tú puedes referirte a ti mismo como una tercera persona para dar un mensaje y desarrollar algo que Dios desea que tú hagas. Y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Entonces esto fue lo que Pablo le habló aquí a todos hermanitos de Galacia. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Quiere decir que Pedro no le enseñó nada. Amén, gloria a Jesús. Ya lo que Pablo sabía, lo sabía. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es en el libro de la Biblia de Jacobo, Jacobo creo que este era Santiago, no me recuerdo bien ahora. Gloria sea a Jesús. Del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Oiga esto, hermano. Cuando usted habla la palabra de Dios y cuando usted sabe que usted está hablando la palabra de Dios, usted no tiene ningún temor. Créale a la persona, no le crea. No importa porque usted está hablando la palabra de Dios. Y dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y termina diciendo en el verso 24, y glorifican a Dios en mí. Glorifican a Dios en mí. Palabrita finales, ponga atención. ¿Por qué el Señor nos ha dado este mensaje? Para que sepamos, primeramente, que cuando Dios nos escogió a nosotros con todos los defectos que usted y yo podamos tener como seres humanos. Dios no te escogió porque tú eras perfecto. Al contrario, te escogió porque tú eras imperfecto para Él ayudarte a llegar a ese hombre perfecto que se llama Cristo Jesús. Segundo, que si Dios te escogió y le agradó a Dios escogerte para la gloria de su nombre, que siempre te recuerdes que toda la gloria, toda la pleitesía y todo el honor se lo lleva Dios. Los aplausos son de Jesucristo. Los aplausos son del Espíritu Santo y los aplausos son de Jehová, Dios de los ejércitos. Tú y yo no recibimos absolutamente nada. Cuando lleguemos al cielo, Él nos dará el galardón que tú y yo no merecemos. Pero aquí abajo, lo que Dios te dé, confórmate con lo que Dios te ha dado aquí abajo. Amén. Tercero, que si a Dios le agradó escogerte, recuérdate que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso creo que del 20 en adelante. Se lo voy a leer, porque este quiero leérselo para que se recuerde del tercer punto. No, creo que no, déjame ver, creo que sí, 1 Corintios, capítulo 1. Gloria a Jesús, sea Jesús. Del verso verso 24, 1 Corintios, capítulo 1, verso 24 del 24 al 26. No, vamos a leer hasta el 29. Pero vamos a comenzar en el verso 25, del verso 25 al 29. Y dice la Biblia, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El apóstol presenta la insensatez de Dios es más sabia
que la de los hombres, y lo fuerte y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, refiriéndose al evangelio, porque los hombres ven como debilidad es que tú seas evangélico y no saben que eso es ser fuerte. Amén. Y dice el verso 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos muy sabios, no somos muy poderosos, ni somos muy nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29, y grábeselo en la memoria, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El tercer punto, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que toda persona va a darle la gloria a Dios, porque va a saber que todo lo que ha hecho esa persona lo ha hecho por la capacidad y el conocimiento que el Espíritu Santo da y que el Dios del cielo ha desarrollado en esa persona. Entonces, por eso muchas personas dicen, oh, pero estos evangélicos toditos son abogados. Amén. Pero no es que seamos abogados, sino que el abogado de nosotros, Jesucristo, nos ha enseñado a defendernos, pero a defendernos con armas espirituales. No con armas carnales, sino con armas espirituales y con sabiduría que este mundo entero no la puede aguantar. Amén. Padre amado, en esta hora te doy gracias porque he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Bendice la Señor amado, bendice tu palabra que cala en el corazón y en las almas de todos mis hermanos, de cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Amigo, te he predicado la palabra de Dios como Dios la puso en mi corazón y en mi alma. Y te he hablado en el mensaje de cuándo agradó a Dios. A Dios le agradó que tú hoy estuvieras aquí atento, oyendo esta palabra, para dejarte saber que un hombre que era un perseguidor, un asesino, un criminal, si tú y yo lo traemos a este tiempo, Dios lo escogió para predicar la palabra más poderosa que existe debajo del cielo, que es el evangelio de Cristo Jesús. Dios escogió a esa persona que era para quizá mucha gente, lo veían con mucha pompa, y Dios lo bajó al punto hasta donde ese hombre vio que la palabra de Dios era la que tenía todo el poder y reconoció a ese Dios que lo había escogido desde niño. Asimismo, Dios a ti quiere salvarte. Si tú deseas aceptar a Cristo Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de toda mi maldad y de todos mis pecados. Limpia mi corazón y mi alma. Siéntate en el trono de mi corazón como dueño y Señor de mi vida, Señor amado. Me arrepiento en todo. Lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Acéptame como tu hijo. Amén y amén. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, por cualquier enfermedad que tengan cada uno de mis hermanos, no me importa el nombre de la enfermedad. Tú eres Dios de poder y autoridad. Dice tu palabra en Isaías 53, verso 5, que tú compraste sanidad para nuestros cuerpos. Tú te llevas fuera toda dolencia. Mira, a mi esposa, la hermana Miguelina, a su espalda, te pido por ella, Señor amado, que seas tú obrando de manera especial, poniendo tu mano de poder y autoridad. Mira a mi hermano Jorge González, Señor amado, que está en el hospital. Yo te pido por él que seas tú poniendo tu mano de poder y autoridad. Todos los hermanos que oramos allá en Templo de Benecer, que seas tú haciendo la obra de una manera poderosa, por una sanidad poderosa, Señor amado, de salud posible, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Todo el que esté esperando un milagro, haz un milagro en esta hora por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, toda piedra en los riñones, échala fuera por el poder de tu palabra. Todo páncreas grasoso, echa fuera toda la grasa, Señor amado. Toda alta y baja presión, nivélala en la sangre, Señor amado.
toda los niveles de azúcar, por lo normal, en la sangre, Señor amado, todos mis hermanos, todos los dolores musculares, todos los dolores de rodilla, tobillo, en todas partes del cuerpo. Échalo fuera por el poder de tu palabra y obra de manera especial para la gloria de tu nombre. Y yo creo que es hecho en tu nombre. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.